En este ejercicio vamos a calcular el perímetro nuevamente del triángulo ABC. Lo que va a cambiar es que ahora los elementos abscisa y ordenada de cada uno de los puntos son números racionales. Aquí tengo un número entero, pero en su mayoría son números racionales. Por lo cual, lo único que va a ocurrir es que debemos de utilizar diferentes estrategias algebraicas para poder llegar al resultado. Recuerden que en el curso no se puede utilizar calculadora y por lo mismo necesitamos tener estrategias que pues básicamente provienen de la primaria, no es un tema nuevo, solamente es recuperar los conocimientos de la primaria. Vamos a dibujar el esquema, no es tan importante dibujarlo, sin embargo lo vamos a hacer, marcando el eje de las abscisas y de las ordenadas. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una abscisa que es menos un tercio, el 1 entero aquí está en menos 1, pero no voy a llegar al entero, sino es la tercera parte, por lo cual no va a ser tan exacta la gráfica. Ya vamos a hablar más bien de un esquema. Aquí tengo menos 3 medios. Recordemos que en el kinder me enseñaron que un entero lo puedo partir en dos mitades y el otro entero también lo puedo partir en dos mitades. Por lo tanto, 3 mitades pues sería básicamente un entero y la mitad del otro. Por lo cual, cuando yo lo posiciono en el eje de las ordenadas, estaría mencionando que está 1 hacia abajo, 2 hacia abajo, pero está a la mitad, no está hasta la división, y aquí está la tercera parte. Por lo cual la ubicación del punto A pues queda ahí un poquito no exacta, porque estamos hablando de números racionales, de pedazos de enteros. Por eso ya en muchas ocasiones la gráfica no es tan importante porque no es tan exacta, solamente me da un indicio de por dónde está ubicado cada uno de los puntos. Vamos al siguiente, me está mencionando que es 2 hacia la izquierda. En la abscisa, ahí tengo 2 a la izquierda y tengo hacia abajo 11 quintos. Recordemos del kinder que yo puedo dividir al entero en 5 partes, puedo dividir a otro entero en 5 partes, si se dan cuenta aquí ya llevo 10 partes y necesitaría un pedacito más. Ese pedacito más me lleva aquí a entender que son 5 quintos, con este ya tengo 10 quintos, o sea tengo 10 pedacitos del tamaño de un quinto, con el otro ya tengo 11 quintos. Por eso la ubicación en la ordenada debe de ser un poquito más abajo de el menos 2, por lo cual podemos ubicar al punto B más o menos por aquí. Si se dan cuenta, ahí ya queda un poquito amontonado por el tipo de coordenada que me están dando para cada uno de los puntos. Hacemos aquí un pequeño ajuste para que no nos estén estorbando y posteriormente verificamos dónde está el punto C, que es 7 sextos positivos. Regresamos otra vez al kinder. Un entero yo lo puedo dividir en 6 pedazos. Aquí llevo 6 sextos, pero necesitaré un pedacito más. O sea que la abscisa va a ser un poquito después del 1, no llegando al 2. Por aquí sí está 11 sextos, más o menos. Y el 4 tercios, pues hacemos lo mismo. Al entero lo dividimos entre 3. En 3 partes tengo 3. Y si a otro entero lo divido en 3, con eso ya tengo 4 partes. No llego a los 2 enteros. Es un poquito antes de los 2 enteros. Por eso en la ordenada tendría 1, tendría 2. Y más o menos la ubicación queda por aquí así. Si se dan cuenta, ese es un triángulo medio raro, que me queda un triángulo prácticamente súper delgado, que nada más de verlo yo estaría suponiendo que es un triángulo escaleno, pero pues no lo puedo asegurar, porque acuérdense que se debe de ver en el análisis analíticamente si en verdad es un triángulo que tenga dos lados que midan lo mismo o que los tres midan lo mismo, pero eso ya dependería de lo que yo viera en el análisis, o sea, al aplicar las fórmulas. Entonces vamos a plantear plantear la fórmula distancia entre dos puntos. Recordemos que vamos a iniciar por orden alfabético, o sea que la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B elevado al cuadrado más la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B elevado al cuadrado
De ahí también podemos ya escribir la fórmula de la distancia del punto A al punto C, que es la abscisa del punto A menos la abscisa del punto C, elevado al cuadrado, más la ordenada del punto A menos la ordenada del punto C, elevado al cuadrado, que también le vamos a calcular una raíz cuadrada. Y por último, la distancia del punto B al punto C es la abscisa del punto B menos la abscisa del punto C, elevado al cuadrado, más la ordenada del punto B menos la ordenada del punto C, elevado al cuadrado, obteniéndole también la raíz cuadrada. Ya que planteamos las tres fórmulas, tenemos los valores numéricos de cada uno de los elementos, por lo cual podemos hacer la sustitución. Entonces, la sustitución va a obedecer a reemplazar los valores de cada uno de los elementos. Entonces, la distancia del punto A al punto B es la abscisa de la A, que yo estoy viendo que es menos 1/3, y le voy a restar la abscisa de la B, que es menos 2. La abscisa de la B, que es menos 2. Sabemos que aquí debemos de escribir un paréntesis para indicar la multiplicación de los signos y cambiar el símbolo de agrupación para escribirlo al cuadrado. Ahora bien, en este momento observo que estos son tercios y estos son enteros, por lo cual tendría que utilizar la calculadora si es que no tengo ningún recurso aritmético. Por lo cual, antes de continuar, vamos a aplicar un recurso que ya conocemos de la primaria, y eso es expresar como un número racional. Por lo cual, dos enteros me enseñaron que si yo tengo un entero, lo puedo dividir en tercios, que si yo tengo otro entero, lo puedo dividir en tercios, y entonces me doy cuenta que ahí tengo 6 tercios, y entonces puedo hacer la sustitución aplicando el concepto, y en lugar de escribir 2 enteros, de una vez escribo 6 tercios, porque sé que posteriormente va a ser más rápido debido a que tienen el mismo denominador común. O sea, estamos hablando que estas son fracciones comunes porque tienen un común denominador. La operación es más rápida sin la necesidad de la calculadora. Luego le sumamos la ordenada de la A, que la ordenada de la A es menos 3 medios, y le vamos a restar la ordenada de la B, donde la ordenada de la B estoy observando que son menos 11 quintos. Vuelve a ocurrir que tengo entonces una multiplicación de signos, por eso estoy escribiendo el paréntesis, y agrego entonces el cuadrado. Y aquí sabemos que tengo que calcular una raíz cuadrada, y con eso ya hice la sustitución. Si se dan cuenta, aquí yo no puedo expresar directamente en tercios como lo hice con los enteros, porque aquí resulta que tengo diferentes denominadores, además que ninguno de los dos es números enteros. Por lo tanto, vamos a aplicar otro concepto, que lo vamos a aplicar en el paso que sigue, y que también tiene que ver con lo que aprendimos en la primaria. Vamos a continuar con la sustitución. La distancia del punto A al punto C es la abscisa de la A, que ya habíamos mencionado que es menos 1/3, y le voy a restar la abscisa de la C, que en este caso son 7 sextos. Le resto 7 sextos. Aquí no es necesario escribir otro tipo de símbolo de agrupación. Y luego me voy a la ordenada de la A, donde la ordenada de la A es menos 3 medios. Le resto la ordenada de la C, que son 4 tercios. Ocurre lo mismo, simplemente escribo el paréntesis redondo, lo elevo al cuadrado, calculo la raíz cuadrada, y vamos ahora a hacer el mismo concepto, que es sustituir en la última distancia, que es la distancia del punto B al punto C. La distancia del punto B al punto C es la abscisa de la B, que es menos 2, y le voy a restar la abscisa de la C, que es 7 sextos. Aquí observo entonces que sí puedo aplicar el concepto de expresar en número racional, porque 2 lo expresamos como número racional, que fue tercios, pero también yo lo puedo expresar de tal manera que quede un denominador común. Es decir, si yo tengo un entero y tengo otro entero, yo puedo dividir a este entero en 6 partes y a este otro entero en 6 partes. Acuérdense que en esta situación yo dividí al entero en 3 partes, y por eso mencioné que eran 6 del tamaño de los tercios.
Pero en este caso, al estar dividiendo en 6 partes, pues voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 partes. Eso quiere decir que 2 enteros lo puedo expresar como 6 tercios, pero también lo puedo expresar como 12 sextos. Eso me permite el conocimiento, el concepto que tengo en la primaria, de poder expresar en números racionales. Por lo cual, vamos a escribir este 2 como un número racional, pero ahora va a ser en sextos y por lo cual aquí tengo 11 sextos. Después sustituyo o reemplazo la ordenada de la b, que es menos 11 quintos, y le vamos a restar lo que voy a reemplazar de la ordenada de la c, que es 4 tercios. Esto lo elevo al cuadrado y a todo le sigo indicando que voy a calcular la raíz cuadrada. Ahora bien, me doy cuenta que hay una situación bastante fuerte. Aquí no, porque aquí tengo tercios, pero aquí sí, porque tengo diferentes denominadores. Al tener diferentes denominadores, entonces, primeramente, comienzo con jerarquía de operaciones para saber qué es lo que voy a hacer. Observo que la primera operación que debo de aplicar es esa multiplicación de signos, por lo tanto vamos a aplicar la ley de signos. Con la ley de signos me doy cuenta que este es positivo, y al ser este negativo y este positivo, como tienen el mismo denominador, yo lo que voy a hacer es aplicar la ley de la resta solamente en los numeradores. Eso debido a que tengo el mismo denominador, por lo cual la diferencia del punto A al punto B es el mismo denominador, que se llama tercios, y voy a hacer la ley de la resta entre el menos 1 y el más 6. Se va a dejar el signo del mayor. El signo del mayor es el positivo debido a esta multiplicación de la ley de los signos, y la resta entre el 1 y el 6, pues sabemos que la resta es 5, y con eso ya estoy obteniendo el primer número que debo de elevar al cuadrado. Ahora bien, en el siguiente también tengo una ley de los signos, es positivo. Como este es positivo y este negativo, voy a aplicar también la ley de la resta, pero no lo puedo hacer de manera directa porque los denominadores son diferentes. Debido a eso, utilizo otro concepto que aprendimos en la primaria y que se denomina fracción equivalente. La fracción equivalente es representar a una fracción pero con otro denominador. Para lograr eso, voy a multiplicar numerador y denominador por el mismo número. En este caso lo voy a multiplicar por el número 5 para así lograr que el denominador sea 10. Como multipliqué el denominador por 5, también debo de multiplicar el numerador por 5. Y de ahí me estoy dando cuenta que el resultado de esta multiplicación es 15 y el resultado de esta multiplicación es 10. Lo que yo quiero lograr es que tenga el mismo denominador también en la otra fracción, por lo cual ahora este numerador lo multiplico por 2 y este numerador lo multiplico por 2. Así estoy logrando que este 5 por 2 es 10 y este 2 por 11 me da un 22. Con eso llego a la misma situación que tenía en el caso anterior de fracciones comunes. Fracciones comunes porque tengo el mismo denominador, y fracción equivalente porque este 3 medios es lo mismo que el 15 décimos, porque realicé una multiplicación en numerador y denominador por el mismo número. Debido a eso, ya puedo dejar el denominador, que es el mismo, el denominador como que es 10, y pensar en la aplicación de la ley de la resta porque este es positivo y este es negativo. Al ser este negativo y este positivo, se restan los números y se deja el signo del número más grande, que en este caso es el positivo. Entonces, con esos conceptos que acabo de escribir, solamente aquí dejo mencionado que estoy multiplicando por 2 y estoy multiplicando por 2, entonces puedo escribir la suma de un número que habíamos dicho que va a ser positivo porque el signo del número mayor es positivo, y la resta del 22 y del 15 me da por resultado un 7 con el denominador que es 10. Esto debe estar elevado al cuadrado y de aquí le debo de calcular una raíz cuadrada. Si se dan cuenta, lo único que estoy agregando, a diferencia del otro ejercicio, son dos conceptos, que es expresar en números racionales y es el de fracciones equivalentes, para poder hacer la resta o la suma, ley de la resta o ley de la suma, con fracciones que tengan el mismo denominador, que aquí fue el 10, y el mismo denominador, que aquí fue el 3. Son estrategias de la primaria que rescatamos para poder evitarnos el uso de la calculadora. Aquí, para poder lograr el objetivo, basta con que yo multiplique por 2 y yo multiplique por 2,
porque con eso ya tengo un denominador común que es 6, el otro ya es 6, ya no es necesario, como en este caso, multiplicar a las dos fracciones, solamente multiplico una. Eso es por los conceptos que ya tenemos de mínimo común múltiplo y que obviamente me ayuda con la experiencia que ya tengo. Entonces de aquí me doy cuenta que es un menos 2 sextos y aquí tengo un menos 7 sextos. Eso implica que voy a dejar el denominador común que es 6 y como los dos son negativos voy a aplicar la ley de la suma. Eso quiere decir que se va a respetar el signo que predomina, que es negativo. Habíamos dicho que este es un 2, que este es un 7, los dos negativos. Por lo tanto aquí me da un 9 con un denominador que es 6 y ese número negativo debe estar elevado al cuadrado. Recuerden que los dos son 6, 1 por 2 me da menos 2 y el menos 7 que tengo aquí, dejo el mismo signo, el signo que predomina, hago la suma de los números y por eso tengo el menos 9 sextos. Luego, hago lo mismo, pero con los siguientes números. Para poder calcular la fracción equivalente, ahora sí es necesario que este denominador lo multiplique por 3 y este lo multiplique por 3. Aquí ya estoy logrando tener un denominador que es 6. Y hago lo mismo con este 3, multiplico por 2 y el numerador por 2 para que también tenga un 6. Si se dan cuenta, en los dos casos tengo un 6. Y los numeradores, el primero va a ser negativo, el otro también, nada más que aquí 3 por 3 me da 9 y este 4 por 2 me da un 8. Por lo tanto, aplicamos la ley de la suma, que no la he escrito, por cierto. Lo tengo que hacer para que quede todo bien conceptualizado. Me hace falta agregar el concepto, que es la ley de la suma, porque aquí los dos fueron negativos y aquí en este caso también los dos van a ser negativos. Por lo cual, la fórmula me indica que hay un más, son dos números negativos, por lo mismo dejo el número negativo, que es el signo que predomina. Los dos denominadores son comunes, que es el numerador 6. Aquí voy a tener un 3 y aquí voy a tener un 8. Hago la suma de los dos porque estoy aplicando la ley de la suma. Y obtengo un 17 que va a estar elevado al cuadrado. Y también hay que agregar la raíz cuadrada que forma parte de la fórmula de la distancia entre los puntos. Vamos a la distancia, es la distancia que hay del punto B al punto C. Aquí ya habíamos procurado tener el mismo denominador, que es el 6. Debido a que los dos son negativos, voy a aplicar la ley de la suma, por lo tanto queda negativo. Hago la suma del 11 y del 7, sabemos que es 18, y si sabemos que ese número negativo lo tenemos que elevar al cuadrado, más, aquí vamos a aplicar ley de la suma porque los dos son negativos, por lo tanto va a predominar el signo negativo. El denominador hay que procurar que sea el mismo, por lo tanto, este lo multiplico por el otro denominador, este lo multiplico por el otro denominador, con eso ya lo logro que el denominador sea el mismo, que va a ser un denominador 15, y como multipliqué en el denominador por 3, aquí multiplico por 3, como multipliqué en este denominador por 5, aquí multiplico por 5, por lo tanto el mismo denominador es 15, los dos son negativos, por eso la ley de la suma, y voy a tener el producto de estos dos que es 33, el producto de estos dos que es 20, y de ahí ya puedo dar el resultado sin utilizar la calculadora, escribiendo que es un número con denominador 15, aquí tengo un 33, aquí tengo un 20, hago la suma de los dos, me da un 53, el cual lo debo de elevar al cuadrado, y debo de seguir expresando la raíz cuadrada. Los conceptos que utilizamos, que fue expresar en números racionales y que fue el concepto de fracción equivalente, son conceptos de primaria que me ayudan a no utilizar la calculadora. Otra vez, comienzo con jerarquía de operaciones para ver cuál es la operación que realizo primero. Observo que tengo algo que se llama definición de potencia. Y la definición de potencia es que al 5/3 lo tengo que multiplicar por sí mismo dos veces. Sabemos que la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador. Obviamente aplicando ley de los signos, porque más por más me da más. Y entonces ya puedo empezar a escribir los resultados de la aplicación de esos conceptos, indicando que la distancia del punto A al punto B es 25 novenos más 7 por 7, 49, 10 por 10 son 100, y eso le debo de obtener una raíz cuadrada.
Hacemos lo mismo con la siguiente. La distancia del punto A al punto C es menos por menos, porque está multiplicado dos veces, me da positivo. 9 por 9 es un 81, 6 por 6 me da un 36, menos multiplicado por sí mismo dos veces me da positivo. Primero escribo la operación que es más, menos multiplicado por sí mismo dos veces me da positivo, multiplico 17 por 17, como no tengo calculadora lo escribo de este lado, 49, aquí me da 11, aquí me da 17, este es un 9, este es un 8, este es un 2, por lo tanto aquí voy a tener 289 sobre 36, y eso también debe de estar con una raíz cuadrada, y la distancia del punto B al punto C va a ocurrir lo mismo. Este menos multiplicado por sí mismo dos veces me da un positivo, 6 al cuadrado me da un 36, vamos ahora a multiplicar 18 por 18, 8 por 8 es 64, llevo 6, aquí me da un 14, luego tengo aquí un 18, entonces aquí tengo un 4, un 12 y un 3, que son 324, más, menos multiplicado por sí mismo dos veces es positivo, 15 multiplicado por sí mismo dos veces, lo hacemos, 5 por 5, 25, llevo 2, aquí es 7, luego aquí es 15, este es 5, este es 2 y este es 2, tengo un 225, y nos vamos al 53, que tiene que ser multiplicado por sí mismo dos veces, y entonces 53 por 53 es un 9, es un 15, es un 15, llevo una, es un 25, son 26, y entonces estoy hablando de un 9, un 10, un 8 y un 2. Tengo aquí un 2809, que también necesito calcularle una raíz. Si ustedes están dando cuenta, la complejidad de este ejercicio es porque hay que hacer operaciones debido a que son números racionales, pero de todas maneras, la aplicación de los conceptos son los mismos. Lo único que he ido aumentando es que tengo números racionales. Otra vez, para poder saber qué es lo que voy a hacer, comienzo con jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que como el radical es un paréntesis, lo primero que debo de hacer es la suma. Para poder hacer la suma, lo que hago es nuevamente el concepto de fracciones equivalentes para que tengan el mismo denominador. Fracciones equivalentes. Y la fracción equivalente me lleva aquí a multiplicar por 9, también aquí por 9, y aquí multiplicar por 100, y aquí también multiplicar por 100. Si se dan cuenta se complica un poco porque estoy hablando de números muy grandes, pero simplemente son números. Hay que tener esa paciencia y esa tranquilidad para saber que son números y que debo de tener tranquilidad cuando estoy haciendo las operaciones. Sabemos que el denominador va a ser un 900 y acá voy a tener, lo hacemos de este lado, voy a tener un 2500, que fue la multiplicación del 25 por el 100, y un 49 por 9, que es 9 por 9, 81, llevo 8, 4 por 9, 36, y 8 son 44, por lo tanto la suma es 2, es 4, es 9 y es un 2, entonces aquí estamos hablando de un 2941, al cual le voy a obtener una raíz cuadrada. Luego me voy con la distancia del punto A al punto C. Vamos a hacer lo mismo. Aquí no hay tanto problema porque tengo el mismo denominador, que es 36, por lo cual me faltó escribir que hay que aplicar la ley de la suma porque los dos son números positivos. Aquí también los dos son positivos, aquí también los dos son positivos, entonces va a ser la ley de la suma. Y entonces el mínimo común múltiplo, el denominador común es de 36, hago la suma de estos dos números, el 1 con el 9 me da 10, llevo una, centena con centena me da 16, con la que llevaba son 17, llevo una, y estas, perdón, eran decenas con decenas, y esta centena con el otro 1, pues ya tengo el 370, al cual también hay que obtenerle una raíz cuadrada. Y por último, la distancia del punto B al punto C, pues aquí se va a complicar un poquito, porque vamos a hacer otra estrategia. Aquí podemos combinar estrategias de la primaria
y vamos a obtener el mínimo común múltiplo. Esa es otra opción que puedo hacer en lugar de fracciones equivalentes. Si yo tengo el 225 y tengo el 36, veo si tienen tercera. No comenzaría con mitad. Con mitad. Este no tiene mitad, que es 225. Este sí tiene mitad, que es 18. Mitad. Este no tiene mitad, que es 25. Este sí tiene, que es 9. Tercera. Este sí tiene tercera. Me toca de a 7 sobre 1. Y luego de un 15. Aquí también tiene 3. Luego otra vez tiene tercera, porque aquí es 25 y aquí es 1. Y luego tiene quinta, que es 5. Y luego tiene quinta, que otra vez es 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es este número. Este número es precisamente este 4 por este 9, que es 36. Y entonces me doy cuenta que puedo hacer el concepto de fracción equivalente. Para hacer el concepto de fracción equivalente voy a mover un poco este sumando para darme un poquito más de espacio, debido a que al calcular el mínimo común múltiplo me di cuenta que si multiplico por 25 y multiplico por 25, este 36 por 25 me va a dar tal que el denominador sea el mismo. Y ese denominador, pues también aquí tengo que multiplicar por 36 y tengo que multiplicar, perdón, por 25 y por 25. Acuérdense que en algún momento los números van a quedar muy grandes, pero simplemente son operaciones, no les entre la ansiedad, que ya es más difícil, ¿no? Simplemente son muchas operaciones a nivel primaria que hay que estar haciendo. Por lo tanto, vamos a hacer la multiplicación del 36 por el 25. Aquí me da 30, llevo 3, 15 aquí es 18, aquí es 12, llevo 1, aquí son 7, por lo tanto es 0, 0 y aquí es 9. Y entonces el denominador común es un 900. Disculpen, aquí me da un 900 porque este es un 900 y este también es un 900. Luego hago la multiplicación de 34 por 324 por 25, disculpen. Y vamos a hacerla aquí abajo, 324 por 25. 5 por 4, 20, llevo 2, 5, 2, llevo 1, 15, 16, aquí son 8, aquí son 4, aquí son 6, y entonces aquí es 10, aquí es 11 y aquí es 8. Entonces voy a tener un 8100. Al hacer la multiplicación de estos dos, es un número más grande. Simplemente hay que tener cuidado al estar haciendo la operación. Multiplicado por 25, aquí es 45, 5 por 8, 40, llevo 4, 10, 14, 2 por 9, 18, 1, 2 por 8, 16, 1, y aquí es un 5, por lo cual aquí tengo un 5, aquí tengo un 12, aquí es un 2, aquí es un 10 y aquí es un 7. Y entonces al hacer la suma de estos dos números, $8100, y entonces aquí tengo un 5, aquí tengo un 2, aquí tengo un 3, aquí tengo un 8 y aquí tengo un 7. Por lo cual aquí vamos a tener un 78.325 entre un 900 raíz cuadrada. Si se dan cuenta, son números muy grandes, números que pues sí como que me causan incertidumbre, ¿no? De lo que acabamos de hacer, si ustedes se dan cuenta, este 36, si lo multiplico por 25 me va a dar un... ¿Qué lo voy a hacer? Porque de esa manera me puedo dar cuenta qué tipo de triángulo es. Lo estoy dejando todo con la misma fracción. Entonces vamos a hacerlo solamente para ir hacia la parte de qué tipo de triángulo es. Estoy viendo que estos números son diferentes, por lo tanto equilátero ya no fue. Y si hago la multiplicación del 370 por el 25, pues me voy a dar cuenta que ya no me va a dar el mismo número. Vamos a hacerlo de todas maneras. Aquí me da 0, aquí me da 5, 18, aquí es 0, aquí es 14, aquí es 7, y por lo tanto aquí es 0, aquí es 5, aquí es 12 y aquí es 9, que me da un 9250. Estos
nos estamos dando cuenta que los tres son números diferentes. Entonces ya de una vez puedo mencionar desde lo que estoy viendo aquí que es un triángulo escaleno, porque todos sus lados son diferentes. Ahora bien, para el perímetro ya calculamos que estas son unidades, que estas son unidades y que estas son unidades. Obviamente hay que ver si no podemos calcular la raíz de alguno de esos dos números, por lo cual vamos a aplicar la propiedad de los exponentes, y la propiedad de los exponentes mencionan que si yo tengo una raíz de un número racional, puedo calcular la raíz del numerador y puedo calcular la raíz del denominador. Por lo tanto, puedo hacer el cálculo de estas raíces, y si hago el cálculo de estas raíces, pues me daré cuenta que el 900 tiene una raíz exacta. Para calcular la raíz cuadrada, pues sabemos que este también es un procedimiento que me enseñaron en la primaria. Un número multiplicado por sí mismo para que me dé este primero es el 3, aquí es 9, y de aquí me doy cuenta que la raíz de 900 es 30, por lo cual ya puedo escribir que la distancia del punto A al punto B tiene una raíz cuadrada exacta que es 30, y lo único que me hace falta es ver qué es lo que está ocurriendo con el 2941. Insisto, el que esté trabajando con números racionales solamente implica que hay más operatividad con respecto a los números, pero no quiere decir que sea más complicado. Simplemente hay que hacer más y más y más operaciones. Bueno, entonces vamos a calcular los factores primos del 2941. Vamos a irnos por los básicos, o sea, pensar en mitad. Este no tiene mitad porque no es par. Vamos con tercera. La suma de las cifras debe ser múltiplo de 3. Aquí me da 11. 2 más 9 me da 11, más 4 me da 15, más el otro ya me dio 16, que no es múltiplo de 3, por lo tanto no tiene tercera. Quinta tampoco tiene. Vamos a ver si tiene séptima. Entonces 3 por 7, 21, sobran 8. Permítame tantito. Es 7, 21, sobran 8, 84 es 7, no, aquí me equivoqué, es 4 por 7, 28, sobra 1, 2 por 7, 14, tampoco tiene séptima, entonces podríamos dejarlo así para no estar buscando con todos los números primos, y entonces dejamos que esto es la raíz de 2941, y estas son unidades. Podríamos explorar la onceava, la treceava, la diecisieteava si tenemos calculadora, pero como no tenemos calculadora, pues basta y sobra con que calculemos mitad, tercera, quinta, séptima y onceava tal vez. Bueno, hacemos lo mismo con el 370 para ver si tiene factores primos. En este caso 370 sí tiene mitad. Aquí es 1, me sobra 1, 17, 2 por 8, 16, sobra 1, y aquí es 15. Luego ya no tiene mitad, tiene quinta, que es 3 por 5, 15. Sobran 3, 37, pero este es un número primo, por lo cual tampoco tiene una raíz cuadrada, ni podemos racionalizar el denominador. Entonces podemos dejar indicado que la distancia del punto A al punto C es 370 sobre 6. Acuérdense que estamos considerando el 370 y el 36. El multiplicar por 25 fue para verificar si era un triángulo isósceles, dejando en el mismo denominador. Y vamos a calcular la distancia del punto B al punto C. Sabemos que la raíz de 900 es 30. Y solamente vamos a hacer el cálculo con el numerador, a ver si tiene factores primos que me puedan llevar a racionalizar el radicando, o que me puedan llevar a calcular la raíz exacta. Aquí quinta, sí tiene, es 1 sobran 2, 28, 5 sobran 3, 36, 6 sobran 3, 32, 6 sobran 2, y aquí es 5. Otra vez vuelve a tener quinta, aquí es 3, aquí es 1, 16, 3 sobra 1, aquí es 5, vuelve a tener quinta. Este es 6, con el 13 son 2, con el 35 son 7, y creo que este tiene 9, este tiene tercera, entonces aquí es 2, aquí es 9 y ya no tiene otra. Entonces podemos pensar que este
sí se puede racionalizar porque el número precisamente es el 25 por, creo que se lo habíamos hecho aquí anteriormente, el 78,000, sí, aquí está. Ok, entonces tiene 25 y luego el otro número es el 15 por el 209, que es el 3135, que es el 3135. Este tiene raíz cuadrada exacta, este no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces lo que yo pude hacer en ese último número fue racionalizar el radicando. Al calcular factores primos me di cuenta que el 25 sí tiene raíz exacta. Por lo tanto, aquí puedo escribir un 5 que multiplica la raíz cuadrada de este número, que es el 3135. Listo, el 3135 tiene quinta, pero yo luego tercera, por eso ya no hay otro número que sea un factor y que tenga la raíz cuadrada exacta. Y de ahí sabemos que estas son unidades y también que estas son unidades. Entonces ya habíamos mencionado que es un triángulo isósceles. Lo único que me hace falta es expresar el perímetro. Y entonces el perímetro lo vamos a expresar como un número racional, que es un treintaavo, multiplicado por un número irracional, que es 2941. Acuérdense que hay que estar escribiendo separadamente los números racionales de los irracionales. Sabemos que este 30 es denominador, por eso lo escribí en el denominador, y también sabemos que en el numerador hay un 1 que multiplica la raíz. De ahí podemos escribir el un treintaavo. Luego, este número, que son raíz de 370, aquí me falta escribir la raíz, va a ser un sexto, que es el número racional, y el número irracional, que es 370. Ya habíamos visto que no se puede factorizar para que algún factor tenga raíz cuadrada exacta. Y luego resulta que aquí tengo un 5 y un 30. Si ustedes se acuerdan, aquí hay un concepto que se llama simplificar la fracción. Recuerden que todos los conceptos que ya saben hay que aplicarlos porque ya se lo saben. O sea, es parte de los conceptos que vamos aprendiendo. Eso quiere decir que puedo dividir entre 5 y puedo dividir entre 5. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, lo cual me lleva a escribir un sexto que multiplica a la raíz cuadrada de 3135 y todo eso son unidades. Ahora bien, como sabemos aritmética y álgebra, aquí me doy cuenta que se puede realizar una factorización, y esa factorización es utilizando el método de máximo común divisor. Máximo común divisor es ver cuál es el número que divide a todos los números que están involucrados, por lo cual el perímetro va a ser un factor que es un número que puede dividir a los tres denominadores. Ese número precisamente es el 1. Y el número que puede dividir a los tres denominadores es el número 6. Ese es el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número que divide a todos los elementos en la suma. Por eso es el 1. El número que divide al 30, al 6 y al 6, pues es el 6. Por lo cual, en el paréntesis, calculo el resultado diciendo este 1 entre este 1 me da la unidad, por lo cual aquí debo de escribir un 1. El denominador, este 30 dividido entre este 6 me da un 5, por lo cual aquí debo de escribir el 5. Y la raíz, como no forma parte del máximo común divisor, simplemente es la raíz de 2241. Más un sexto entre más un sexto me da la unidad, comenzando con el signo que es positivo, más entre más me da más, y el un sexto entre un sexto me da la unidad, por lo cual esa unidad ya no se escribe y solamente escribo 270. Insisto, son conceptos que ya saben de álgebra y hay que utilizarlos porque ya los conozco. Y eso precisamente es lo que me da la eficiencia, estar aplicando todos mis conocimientos. Este más entre este más me da positivo, por esa razón
escribimos el signo positivo, luego este 1/6 entre este 1/6 me da la unidad que no se escribe, y ya solamente escribo la raíz, que es la raíz de 3135, y todo esto expresado en unidades, y con eso ya tengo el perímetro. El grado de complejidad no fueron los conceptos, sino el grado de complejidad es que tuvimos que hacer muchas operaciones aritméticas, pero operaciones las cuales ya las sabemos hacer y solamente hay que tener la calma y la paciencia para poder